Hola a todos y bienvenidos, amantes de las telenovelas turcas, a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series que nos llegan desde Turquía. Si eres como yo y te encanta el drama, el romance, las intrigas y esas historias que te mantienen pegado a la pantalla, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a explorar un tema que estoy segura de que les va a encantar: ¿qué hubiera pasado si esas parejas de ensueño de las series turcas que tanto amamos no hubieran roto antes de llegar al altar? ¿Se imaginan? El caos, los secretos, las bodas épicas, vamos a explorar todas las posibilidades. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubrir nuevas series y personajes, y si quieren ser los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas, por favor, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a empezar con este viaje lleno de que sí, y escenarios alternativos que les aseguro que los dejará boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en el hipotético mundo de las bodas turcas que nunca fueron, o que quizás, en un universo paralelo, sí llegaron a ser. Vamos a analizar qué hubiera pasado si esas rupturas que tanto nos dolieron no hubieran ocurrido antes de la ceremonia. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulación y, por supuesto, mucho amor. Comencemos con una pareja que generó un furor increíble y cuya ruptura fue un auténtico golpe para muchos fans: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en Sen Kalkam era innegable, traspasaba la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas del momento. Pero, ¿qué hubiera pasado si ese amor que parecía tan real no hubiera terminado abruptamente antes de que siquiera consideraran una boda en la vida real? Imaginemos el titular: Boda del año. Hande Erçel y Kerem Bürsin se casan en una ceremonia de ensueño. La expectación sería máxima. Los medios de comunicación estarían volcados en cubrir cada detalle, desde el vestido de la novia hasta la lista de invitados, repleta de estrellas del mundo del espectáculo turco. Pero más allá del brillo y el glamour, ¿qué implicaciones tendría para sus carreras? ¿Continuarían trabajando juntos? ¿Buscarían proyectos separados? La respuesta a esto es compleja. Por un lado, la boda catapultaría su fama a niveles estratosféricos, convirtiéndolos en la pareja dorada de Turquía y posiblemente del mundo. Las ofertas para protagonizar películas y series conjuntas se multiplicarían exponencialmente, garantizando éxitos de taquilla y altos ratings. Imagine una comedia romántica ambientada en paisajes exóticos, con ellos como protagonistas, o un drama épico donde sus talentos individuales brillen aún más al estar entrelazados por el amor. Sin embargo, esta dinámica también podría generar conflictos. La competencia entre ambos podría intensificarse, especialmente si uno de los dos experimenta un éxito individual superior al otro. Los celos profesionales, aunque sutiles, podrían erosionar la base de su relación. Además, la constante exposición mediática podría sofocar su creatividad y limitar su capacidad para asumir roles desafiantes que se alejen de la imagen pública que proyectan como pareja. ¿Cómo afectaría a su vida personal la presión de ser una de las parejas más mediáticas del país? Quizás con una agenda tan apretada y la constante atención del público, la convivencia se volvería un desafío. Surgirían celos profesionales, desacuerdos sobre cómo manejar su imagen pública, y la llama del amor que los unió en un principio podría empezar a apagarse. Imaginemos los tabloides llenos de rumores de crisis marital, alimentados por fotografías tomadas a escondidas y declaraciones ambiguas de fuentes anónimas. El estrés constante de mantener una imagen perfecta ante el público podría afectar su salud mental y emocional. O por el contrario, podrían encontrar un equilibrio perfecto, apoyándose mutuamente y demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Podrían convertirse en un ejemplo a seguir, inspirando a otras parejas a perseguir sus sueños y a luchar por su amor a pesar de las adversidades. Podrían utilizar su plataforma para promover causas sociales importantes y para defender valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto. Quizás incluso crearían su propia productora para tener mayor control sobre sus proyectos y para apoyar a nuevos talentos. Una boda entre Hande y Kerem hubiera sido un auténtico cuento de hadas mediático, pero la realidad, como siempre, podría ser mucho más compleja. La clave para su felicidad residiría en su capacidad para comunicarse abiertamente, para respetarse mutuamente y para priorizar su relación por encima de la fama y el éxito. Ahora, pensemos en otra pareja icónica de la televisión turca, Ömer y Defne de Kiral Kask.
Esta serie nos mantuvo enganchados con su romance lleno de giros y vueltas, secretos y mentiras. Daphne, obligada a fingir un noviazgo con Homer por un chantaje, termina enamorándose de él de verdad. La tensión entre ambos era palpable y su amor, aunque complicado, parecía indestructible. Sin embargo, las mentiras y las dudas terminaron separándolos. Pero imaginemos por un momento que Daphne hubiera confesado la verdad antes de llegar al altar. ¿Qué pasaría si Homer, a pesar de sentirse traicionado, hubiera sido capaz de perdonarla, reconociendo la fuerza de sus sentimientos y el contexto en el que se vio envuelta? La boda, en ese caso, se habría convertido en un símbolo de superación y de fe en el amor verdadero. La ceremonia sería un evento íntimo, rodeado de sus seres queridos, donde ambos se jurarían amor eterno, prometiendo dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos basado en la honestidad y la confianza. Sin embargo, las secuelas del engaño seguirían presentes. La confianza sería frágil, y ambos tendrían que trabajar arduamente para reconstruirla. Homer, un hombre de principios y valores arraigados, tendría que lidiar con la herida de la traición. Se preguntaría constantemente si podría confiar plenamente en Daphne, si su amor es genuino o una simple fachada. Daphne, por su parte, se sentiría culpable y arrepentida por haber lastimado a Homer. Se esforzaría por demostrarle su amor y por reparar el daño causado por sus mentiras. ¿Podrían superar los fantasmas del pasado y construir un futuro juntos? La boda sería solo el comienzo de un largo camino lleno de desafíos, pero también de la oportunidad de fortalecer su relación y demostrar que el amor puede vencer incluso a las mentiras más dolorosas. Podrían acudir a terapia de pareja para aprender a comunicarse de manera efectiva y para abordar los problemas de confianza que puedan surgir. Se enfocarían en construir una base sólida de respeto, honestidad y transparencia. El matrimonio de Homer y Daphne sería una prueba constante de su compromiso y de su capacidad para perdonar y seguir adelante juntos. Si lograran superar estos obstáculos, su amor se volvería aún más fuerte y resistente, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y superación. Siguiendo con las bodas que nunca fueron, pero que en nuestra mente siguen vivas, tenemos que hablar de Biter y Belul de Ask Memnu. Esta serie es un clásico, un drama intenso y adictivo que nos dejó con el corazón roto. La historia de amor prohibido entre Biter, la joven esposa de Adnan, y Belul, el sobrino de este, es una de las más controversiales y recordadas de la televisión turca. Si Biter y Belul hubieran huido juntos antes de que Adnan descubriera su traición, ¿qué hubiera sido de ellos? Imaginemos la escena: abandonan todo, dejando atrás una vida de lujos y comodidades para empezar de cero, impulsados por la pasión y el deseo. Se refugiarían en una ciudad lejana, lejos del alcance de Adnan y de los juicios de la sociedad. Inicialmente vivirían una luna de miel apasionada, disfrutando de su libertad y de la intensidad de su amor. Pero ¿podría ese amor sobrevivir a la culpa, al remordimiento y a la presión social? Belul, un hombre inmaduro y egoísta, ¿sería capaz de asumir la responsabilidad de su relación y de construir un futuro junto a Biter? La respuesta más probable es que no. Belul es un personaje superficial y hedonista, incapaz de comprometerse a largo plazo. La novedad de la aventura y la emoción de la pasión se desvanecerían con el tiempo, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. O la terminaría abandonando, incapaz de lidiar con las consecuencias de sus actos. Esta es la opción más probable. Belul, presionado por la culpa, el remordimiento y la falta de estabilidad económica, terminaría huyendo, dejando a Biter sola y devastada. Biter, por su parte, podría perdonarse a sí misma por la traición y la destrucción que causó. Probablemente no. Biter es una mujer atormentada por sus propios demonios, incapaz de encontrar la paz interior. La culpa por haber traicionado a Adnan y por haber destruido su familia la perseguiría constantemente, impidiéndole encontrar la felicidad. La fuga de Biter y Belul sería solo el comienzo de un infierno emocional, un viaje lleno de arrepentimiento y desilusión. Su amor, nacido de la infidelidad y el engaño, estaría condenado al fracaso. Una boda, en este contexto, sería una farsa, una representación de un amor tóxico y destructivo que solo traería más dolor y sufrimiento. La huida sellaría el trágico destino de ambos, condenados a vivir con las consecuencias de sus actos. Ahora, cambiemos de tercio y pensemos en una pareja que, a pesar de las dificultades, logró conquistar nuestros corazones: Ferhat y Aslı Yazak. Esta serie nos presenta una historia de amor atípica entre un sicario despiadado y una doctora idealista.
Su relación, llena de contrastes y peligros, nos mantuvo en vilo hasta el final. Aunque su amor parecía imposible, lograron superar todos los obstáculos y construir un futuro juntos. Pero, ¿qué hubiera pasado si Asl hubiera sucumbido al miedo y hubiera abandonado a Ferhat antes de casarse, incapaz de aceptar su oscuro pasado? Imaginemos a Ferhat, solo y desolado, volviendo a su vida de violencia y crimen. La pérdida de Asl lo hundiría en la desesperación, reforzando su visión cínica y pesimista del mundo. La ausencia de Asl privaría a Ferhat de la oportunidad de redimirse y de encontrar la paz interior. Se convertiría en un hombre aún más frío y despiadado, incapaz de amar y confiar en nadie. Su vida se sumiría en un ciclo de violencia y soledad, sin esperanza de encontrar la felicidad. Asl, por su parte, viviría atormentada por la culpa y el remordimiento, sabiendo que renunció a la única persona que la amó de verdad. A pesar de intentar seguir adelante con su vida, nunca podría olvidar a Ferhat y el amor incondicional que le ofreció. Su conciencia la atormentaría constantemente, recordándole la oportunidad perdida de cambiar la vida de Ferhat y de encontrar su propia felicidad. Una boda cancelada entre Ferhat y Asl sería una tragedia, una oportunidad perdida de redención y de felicidad. Su amor, aunque complicado y peligroso, era lo único que podía salvar a Ferhat de la oscuridad y darle a Asl la fuerza para enfrentar sus propios miedos. La ausencia de su amor dejaría a ambos atrapados en un ciclo de dolor y arrepentimiento. Finalmente, no podemos olvidarnos de Zeynep y Emir de Karasebda. Su relación, marcada por la obsesión y la manipulación, es un claro ejemplo de amor tóxico. Emir, un hombre poderoso y posesivo, está obsesionado con Zeynep, la hermana de Kemal, el protagonista de la serie. A pesar de no corresponderle, Emir la obliga a casarse con él, utilizando todo su poder e influencia. Si Zeynep hubiera encontrado la valentía para escapar de Emir antes de la boda, ¿qué hubiera pasado? Imaginemos a Zeynep, empoderada y decidida, enfrentándose a Emir y negándose a ser su prisionera. Su valentía inspiraría a otros a rebelarse contra el poder y la injusticia. Emir, humillado y furioso, intentaría vengarse, pero Zeynep, con el apoyo de su familia y amigos, lucharía por su libertad y por la justicia. Su determinación y coraje inspirarían a otros a oponerse a la opresión y a defender sus derechos. Escapar de Emir antes de la boda sería un acto de liberación para Zeynep, una oportunidad de construir una vida basada en el amor verdadero y el respeto. Su historia se convertiría en un símbolo de esperanza y de resistencia contra la opresión. Zeynep se convertiría en un modelo a seguir para otras mujeres que se encuentran en situaciones similares, demostrando que es posible romper con las cadenas de la opresión y construir un futuro mejor. Una boda entre Zeynep y Emir sería una condena, una vida de sufrimiento y desesperación. La valentía de Zeynep para romper con ese destino sería una inspiración para todos aquellos que se sienten atrapados en relaciones tóxicas y abusivas. Su historia sería un testimonio del poder de la voluntad humana para superar la adversidad y para construir un futuro libre y feliz. Como ven, el mundo de las series turcas está lleno de posibilidades y escenarios alternativos. Las bodas que nunca fueron nos invitan a reflexionar sobre el amor, la confianza, el perdón y la importancia de tomar decisiones valientes para construir un futuro feliz. Y lo más importante, nos recuerdan que el amor verdadero debe basarse en el respeto, la libertad y la igualdad. Y bien, hemos llegado al final de este viaje a través de las bodas turcas que nunca fueron. Espero que hayan disfrutado de estas reflexiones y que se hayan divertido imaginando los posibles escenarios alternativos de estas historias que tanto nos apasionan. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estas parejas creen que hubiera tenido un final feliz si se hubieran casado? ¿Qué otros escenarios alternativos se les ocurren? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de drama, romance e intrigas turcas. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas.